Esta semana el noticiario va a ser un poco diferente. Lo primero que he hecho ha sido revisar qué empresas de la cartera habían presentado resultados desde el lunes 10 de agosto, y esta vez no tenemos ninguna nueva presentación de resultados dentro de la cartera. Así que no voy a rellenar el vídeo recuperando resultados antiguos y presentándolos como si acabaran de publicarse. Pero sí tenemos una cuenta pendiente. Molson Coors presentó sus resultados el 6 de agosto y se quedó fuera del último noticiario. Y teniendo en cuenta que siempre intento que pasen por el canal todas las empresas y no hablar constantemente de las mismas, hoy vamos a comenzar precisamente por ella. Después veremos una noticia especialmente interesante para los accionistas de Repsol. La compañía acaba de eliminar casi 16 millones de acciones. Vodafone ha conseguido un importante contrato con Telenor para gestionar parte de sus comunicaciones internacionales. En Procter & Gamble termina definitivamente una etapa después de 38 años con la salida de John Moore y el control completo de la compañía pasando a Sayis y Urikar. PepsiCo acaba de explicar cuáles serán los tres grandes pilares de su estrategia hasta 2030. Y terminaremos con el LVMH, que ha decidido abandonar su participación en el whisky Sir Davis y vendérsela completamente a Beyoncé. Hoy tenemos cerveza, petróleo, telecomunicaciones, productos de consumo, alimentación y lujo. Así que, por variedad, no nos podemos quejar. Hola, inversores. Bienvenidos una semana más al Dragón del Dividendo, el canal donde analizamos empresas reales, resultados y dividendos sin promesas imposibles y sin cambiar de estrategia cada vez que la bolsa sube o baja. Comenzamos. Empezamos con Molson Coors. Y antes de nada quiero aclarar nuevamente que estos resultados fueron publicados el 6 de agosto. Por tanto, no pertenecen estrictamente a esta semana, pero quedaron fuera del último vídeo y me parece mucho más interesante analizarlos ahora que seguir repitiendo las mismas 5 o 6 compañías de siempre. Y la verdad es que los resultados no han sido especialmente buenos. Molson Coors consiguió unos ingresos de aproximadamente 3.097 millones de dólares durante el segundo trimestre. Esto representa una caída del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, pero la cifra que realmente explica lo ocurrido está en el volumen. El volumen financiero vendido disminuyó un 5,4%. La compañía consiguió compensar parcialmente esta caída mediante precios más elevados y una mejor mezcla de productos que aportaron aproximadamente un 1,8%. Es decir, Molson Coors está cobrando algo más por la cerveza que vende, pero está vendiendo bastante menos cerveza. Y este es un problema que debemos vigilar. El volumen de sus marcas cayó aproximadamente un 4,8%. En América, la caída fue todavía mayor, de aproximadamente un 5,3%. La empresa reconoce que el mercado continúa débil y que los consumidores están modificando su comportamiento. Algunos compradores están optando por paquetes más pequeños y buscando canales más económicos. Cuando una familia comienza a mirar más el precio de la gasolina, la comida o la vivienda, productos como la cerveza también pueden sufrir. Y Molson Coors está comprobándolo directamente en sus números. Los beneficios tampoco han escapado al problema. El beneficio antes de impuestos ajustado cayó aproximadamente un 28% hasta los 383 millones de dólares, y el beneficio ajustado por acción fue de 1,58 dólares. Un año antes había sido bastante superior. La caída interanual del beneficio ajustado por acción fue aproximadamente del 23%. Si miramos las cifras contables, el deterioro parece todavía mayor. El beneficio neto cayó hasta los 232 millones de dólares frente a los 429 millones del año anterior. Estamos hablando de una reducción cercana al 46%. Eso sí, aquí existen varios factores extraordinarios que empeoran la comparación. Molson Coors sufrió efectos negativos derivados de sus coberturas de materias primas y también una reducción del valor de su participación en CyberTree. Por eso, para analizar el funcionamiento ordinario de la empresa, prefiero quedarme con el beneficio ajustado. Y tampoco es una cifra especialmente bonita, cae más de un 20%. El problema fundamental es bastante sencillo. Menos volumen y más costes. Los costes de producción por hectolitro aumentaron aproximadamente un 6,3% a tipos de cambio constantes. Los materiales, la logística y la fabricación son más caros. Y cuando una empresa vende menos unidades al mismo tiempo que fabricar cada unidad cuesta más, los márgenes sufren rápidamente. Pero tenemos también una noticia bastante más positiva. La caja,
Durante la primera mitad del año, Molson Coors generó aproximadamente 514 millones de dólares de flujo de caja libre ajustado. Esto supone una mejora de unos 220 millones frente al año anterior. Por tanto, aunque la cuenta de resultados está sufriendo, la generación de efectivo ha mejorado. La deuda neta se sitúa aproximadamente en 5.580 millones de dólares. La relación entre deuda neta y beneficio bruto de explotación ajustado está en unas 2,53 veces. No me parece una deuda alarmante, pero tampoco es tan baja como para olvidarnos de ella, especialmente si los beneficios continúan cayendo. La empresa también ha destinado 211 millones de dólares durante la primera mitad del año a recomprar sus propias acciones. Y aquí tenemos que aplicar exactamente el mismo criterio que utilizamos con cualquier compañía. Una recompra crea valor si la acción está barata y el negocio mantiene su capacidad de generar caja. Pero recomprar acciones no soluciona una caída estructural del volumen. Primero necesitamos que el negocio funcione. La dirección mantiene sus previsiones para todo 2026. Espera que las ventas terminen aproximadamente planas con un margen de más o menos un 1%, pero espera que el beneficio ajustado antes de impuestos disminuya entre un 15 y un 18%, y el beneficio ajustado por acción podría caer entre un 11 y un 15%. La previsión de flujo de caja libre continúa alrededor de 1.100 millones de dólares. Por tanto, la propia empresa nos está diciendo que 2026 será un año complicado. Mi valoración es prudente. Molson Coors continúa siendo una compañía con marcas conocidas, distribución global y capacidad para generar efectivo, pero no podemos ignorar que el consumidor está comprando menos volumen. Subir precios puede compensarlo durante un tiempo. Reducir costes puede ayudar. De comprar acciones también puede mejorar el beneficio por acción, pero a largo plazo necesitamos estabilizar las ventas. Para mí, el dato que más vigilaría durante los próximos trimestres no es el beneficio por acción, es el volumen. Si los consumidores vuelven a comprar más producto, probablemente el resto de las cifras comenzará a mejorar. Si el volumen continúa cayendo, habrá que preguntarse si estamos ante un problema temporal de consumo o ante algo más estructural. Pasamos ahora a una noticia que sí pertenece completamente a esta semana. Repsol comunicó el 10 de agosto la nueva cifra de capital social después de amortizar 15.768.002 acciones propias. Dicho de una forma mucho más sencilla, esas acciones ya no existen. Y para un accionista esto es bastante más interesante de lo que puede parecer. Cuando una empresa recompra acciones y simplemente las mantiene en autocartera, todavía debemos esperar para comprobar qué hará posteriormente con ellas. Pero cuando las amortiza, las elimina definitivamente. El pastel sigue siendo el mismo, pero ahora está dividido entre menos porciones. Cada acción que permanece en circulación representa una fracción ligeramente mayor de toda la compañía. Además, Repsol continúa ejecutando su nuevo programa de recompra. El 12 de agosto comunicó al mercado las operaciones realizadas entre los días 5 y 11. Por tanto, no estamos hablando únicamente de una recompra anunciada en una presentación de resultados. La empresa está ejecutándola realmente. Durante el primer programa del año, Repsol destinó aproximadamente 350 millones de euros a adquirir acciones para posteriormente amortizarlas. Y después anunció otro programa adicional de hasta 500 millones. La amortización que acabamos de conocer corresponde precisamente a prácticamente 16 millones de acciones adquiridas dentro de esta política de remuneración. ¿Por qué me parece una buena noticia? Porque Repsol está utilizando dos herramientas para remunerar al accionista. Por un lado tenemos el dividendo en efectivo. Durante 2026 la remuneración en efectivo alcanza 1,051 euros por acción. Esto supone aproximadamente un 7,8% más que durante 2025. Y, por otro lado, tenemos las amortizaciones de acciones. La propia compañía pretende que la combinación de ambas herramientas permita aumentar de forma importante la remuneración por acción durante los próximos años. Imaginemos un ejemplo extremadamente sencillo. Una empresa gana 1.000 millones y tiene 1.000 millones de acciones. El beneficio sería de 1 euro por acción. Si con el paso del tiempo reduce el número de acciones hasta 900 millones y mantiene exactamente los mismos beneficios, cada acción pasaría a representar más beneficio. No porque la compañía haya ganado más dinero, sino porque tenemos menos acciones repartiéndose ese beneficio. Por eso una recompra bien realizada puede ser una herramienta muy poderosa.
Pero también hay que decir la otra parte. Las recompras no son automáticamente buenas. Si una empresa paga demasiado por sus propias acciones, puede destruir valor. Y si utiliza deuda para recomprarla simplemente para maquillar el beneficio por acción, todavía peor. En el caso de Repsol, lo que quiero comprobar es que las recompras continúen estando respaldadas por una generación sólida de caja y que no comprometan el balance. Mi valoración de la noticia es positiva, especialmente porque esta semana hemos pasado de las palabras a los hechos. 15,8 millones de acciones han sido eliminadas, y el nuevo programa continúa comprando. Para un inversor a largo plazo, prefiero ver una reducción real del número de acciones que escuchar grandes promesas sobre futuras recompras que después nunca llegan a materializarse. Seguimos con Vodafone, y esta es una de esas noticias que probablemente pase bastante desapercibida para la mayoría de los accionistas particulares, pero que me parece interesante porque muestra una parte del negocio de Vodafone de la que casi nunca hablamos. Vodafone y Telenor anunciaron el 13 de agosto un acuerdo mediante el cual Vodafone gestionará las operaciones internacionales de voz de Telenor en varios mercados nórdicos. Estamos hablando de Telenor Noruega, Telenor Suecia, DNA Finlandia, Telenor Dinamarca y Telenor Maritime. Vodafone Procure and Connect actuará como puerta de entrada y salida para el tráfico internacional de voz de estos negocios. La migración se realizará progresivamente durante aproximadamente 6 meses. ¿Qué significa esto realmente? Cuando un cliente de Telenor realiza o recibe una llamada internacional, existe toda una infraestructura detrás para conectar operadores, países y redes. Vodafone utilizará su escala global para gestionar parte de estas operaciones. Y esto me parece interesante porque demuestra que la infraestructura de Vodafone no solamente sirve para vender contratos de telefonía a sus propios clientes, también puede convertirse en una plataforma que otras compañías utilizan. Vodafone Procure and Connect nació precisamente para combinar las actividades de compras, voz internacional y roaming del grupo. Gestiona miles de proveedores y enormes volúmenes de comunicaciones entre operadores. Vodafone señaló cuando creó esta división que trabajaba con más de 700 socios móviles y gestionaba aproximadamente 25.000 millones de minutos de voz. Es una infraestructura difícil de replicar desde cero. Y aquí aparece una idea que me parece importante para el futuro de Vodafone. Durante muchos años hemos analizado a la compañía prácticamente como una colección de operadoras nacionales. Reino Unido, Alemania, Italia antes de su venta, España antes de su venta, África mediante Vodacom. Pero Vodafone posee también activos, conocimientos y relaciones internacionales que puede generar negocio entre empresas. Si consigue monetizar mejor esa escala, puede obtener ingresos adicionales sin tener que construir una nueva red desde cero para cada contrato. Ahora bien, no conocemos cuánto dinero generará este acuerdo. Vodafone y Telenor no han comunicado las condiciones económicas. Por tanto, sería un error decir que este contrato va a transformar los resultados de Vodafone. No lo sabemos. Probablemente, por el tamaño del grupo, no será una operación que cambie por sí sola las cifras consolidadas. Lo interesante es lo que representa. Una compañía de telecomunicaciones importante como Telenor ha decidido que le compensa confiar esta actividad a la infraestructura de Vodafone. Eso funciona como una especie de validación del negocio. Y cuanto mayor sea el volumen gestionado por esta plataforma, más posibilidades existen de aprovechar economías de escala. El acuerdo tampoco modifica los contratos comerciales actuales de Telenor ni debería provocar cambios para sus clientes. La transición será progresiva durante los próximos 6 meses. Mi conclusión es positiva, aunque sin exagerar. No tenemos cifras económicas. Por tanto, no sabemos cuánto valor añadirá. Pero me gusta ver a Vodafone obteniendo negocio gracias a activos y capacidades que ya posee, especialmente porque el grupo se encuentra en plena transformación y necesita demostrar que puede volver a crecer de forma consistente. No todo tiene que venir de vender más líneas móviles. Si Vodafone consigue convertir su escala internacional en un servicio que otros operadores estén dispuestos a pagar, tenemos otra vía de crecimiento que merece la pena seguir. Pasamos ahora a Procter & Gamble. Esta semana se ha completado definitivamente uno de los cambios de liderazgo más importantes de los últimos años dentro de la compañía. John Moeller se ha retirado de Procter & Gamble el 14 de agosto. Moeller llevaba 38 años en la empresa y durante su carrera ocupó algunos de los puestos más importantes del grupo. Fue director financiero, director de operaciones, consejero delegado y finalmente presidente ejecutivo.
Su salida significa que Cyrus Giruricar pasa a concentrar completamente el liderazgo de la empresa como consejero delegado y presidente del consejo. Cyrus Giruricar tampoco es precisamente nuevo en Procter & Gamble. Entró en la compañía en 1989. Lleva décadas trabajando dentro del grupo y forma parte del equipo directivo global desde 2014. Ha trabajado en negocios como cuidado de la ropa y del hogar y conoce diferentes regiones, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. Esto reduce uno de los riesgos que normalmente aparecen en una transición de liderazgo. No llega una persona externa intentando cambiar toda la cultura de la compañía en 6 meses. Tenemos continuidad interna, pero continuidad no significa que Cyrus Giruricar vaya a tener un trabajo sencillo. Procter & Gamble cerró su ejercicio 2026 con un crecimiento orgánico de las ventas de solamente un 1%. El beneficio por acción ajustado también aumentó aproximadamente un 1%. Las previsiones para 2027 son moderadas. La compañía espera que las ventas orgánicas crezcan entre un 1 y un 3%, y espera que el beneficio ajustado por acción evolucione desde aproximadamente plano hasta un crecimiento del 3%. Además, Procter & Gamble calcula que durante el próximo ejercicio tendrá alrededor de $1.000 millones de impacto negativo después de impuestos procedente del aumento del coste de materias primas, energía y transporte. A esto hay que añadir mayores gastos financieros y otros factores. Por tanto, el nuevo máximo responsable no recibe una compañía en crisis, pero tampoco recibe un negocio creciendo al 10%. Su reto es conseguir que marcas enormes como Tide, Ariel, Gillette, Pampers, Oral-B, Fairy o Head and Shoulders continúen creciendo en un consumidor cada vez más sensible al precio. Y aquí es donde me interesa especialmente Procter & Gamble como inversor por dividendos. La compañía tiene una enorme capacidad para subir precios, pero esa capacidad no es infinita. Si subes demasiado los precios, llega un momento en el que el consumidor busca una marca blanca o reduce el consumo. Por eso durante los próximos trimestres quiero vigilar especialmente el volumen. Exactamente igual que acabamos de comentar con Molson Coors. No basta con aumentar ingresos solamente mediante precios. Necesitamos comprobar que los consumidores continúan eligiendo las marcas de Procter & Gamble. Mi valoración sobre el cambio de dirección es neutral a positiva. Me gusta que sea una transición ordenada. Me gusta que el nuevo consejero delegado conozca profundamente la compañía. Y también me parece positivo que el anterior máximo responsable haya realizado un traspaso progresivo. Pero al final no debemos invertir por quien ocupa el despacho principal. Dentro de 2 o 3 años tendremos que juzgar a Cyrus Giruricar por los números. Crecimiento orgánico, márgenes, flujo de caja, rentabilidad sobre el capital. Y, por supuesto, crecimiento sostenible del dividendo. Continuamos con PepsiCo. Esta semana su consejero delegado Ramón Lahuerta ha explicado con bastante claridad cuáles serán los 3 grandes pilares de la estrategia de crecimiento de PepsiCo hasta 2030. El primero es reforzar Norteamérica. El segundo es capturar el crecimiento internacional. Y el tercero es aumentar el negocio denominado Away from Home. Es decir, el consumo que se realiza fuera del hogar, restaurantes, estadios, establecimientos de ocio, máquinas, hoteles y otros canales. ¿Por qué me parece relevante? Porque PepsiCo tiene un negocio extraordinariamente diversificado, pero también necesita encontrar nuevas fuentes de crecimiento. En Norteamérica posee marcas gigantescas: Pepsi, Gatorade, Lay's, Doritos, Cheetos, Quaker, pero precisamente por tener una presencia tan grande, crecer rápidamente resulta más difícil. Por eso reforzar Norteamérica no significa simplemente vender más latas de Pepsi. Significa innovar en formatos, categorías, distribución y precios. La segunda gran pata es internacional, y esta probablemente sea la que tenga mayor recorrido durante muchos años. En una gran parte del mundo, el consumo por persona de los productos de PepsiCo todavía está muy por debajo del existente en Estados Unidos. Eso permite aumentar distribución y penetración sin depender únicamente de subir precios. La propia Dirección de Bebidas Internacionales de PepsiCo ha señalado esta semana que está trabajando en nuevas propuestas dentro de categorías como bebidas energéticas, hidratación y nuevas variantes de Pepsi. Y el tercer pilar, el consumo fuera del hogar, me parece especialmente interesante. PepsiCo no quiere depender únicamente de que una persona vaya al supermercado y compre una bolsa de patatas o un refresco. Quiere estar presente cuando esa persona va a un restaurante, a un estadio,
a un concierto, a un cine, a un hotel, o compra algo en una máquina expendedora. Cuantos más puntos de contacto consiga con el consumidor, más difícil resulta para un competidor desplazar a sus marcas. Para un inversor por dividendos, no estamos ante una noticia que cambie las cifras de mañana. No se ha anunciado una gran adquisición. No tenemos un nuevo dividendo. No tenemos resultados trimestrales. Lo que tenemos es una hoja de ruta, y ahora toca comprobar si la dirección la ejecuta. Mi opinión es que las tres prioridades tienen bastante sentido, especialmente la combinación de expansión internacional y consumo fuera del hogar. Pero tendremos que vigilar que el crecimiento no se compre a cualquier precio. Una empresa puede aumentar ventas mediante promociones, adquisiciones o enormes inversiones publicitarias. Lo importante es conseguir crecimiento rentable. Dentro de unos años no quiero ver simplemente una PepsiCo más grande. Quiero ver una PepsiCo que genere más beneficio y más flujo de caja por acción. Terminamos las noticias principales con LVMH, y esta probablemente sea la noticia más curiosa de la semana. LVMH ha vendido su participación en Sir Davis, la marca de whisky creada junto a Beyoncé. Después de la operación, Beyoncé controla el 100% de la compañía. No conocemos cuánto ha pagado. LVMH confirmó la venta el 10 de agosto, pero no ha revelado las condiciones económicas. La marca Sir Davis nació en 2024 como una colaboración entre Beyoncé y Moet Hennessy. Por tanto, estamos hablando de un proyecto bastante joven. ¿Es una operación importante para las cuentas de LVMH? Probablemente no. LVMH facturó más de 38 mil millones de euros solamente durante la primera mitad de 2026. El beneficio operativo recurrente fue de aproximadamente 8.700 millones. Por tanto, sería difícil imaginar que una marca tan pequeña cambie de manera material la valoración del grupo. Entonces, ¿por qué la incluyo? Porque me parece un buen ejemplo de algo que muchas veces olvidamos al analizar conglomerados gigantes. No todas las apuestas funcionan o tienen que mantenerse eternamente. El VMH posee decenas de marcas. Algunas se convierten en negocios gigantescos, otras permanecen pequeñas, y otras terminan saliendo del grupo. Una buena dirección no solamente tiene que saber comprar, también tiene que saber vender y dejar de dedicar recursos a proyectos que no considera estratégicos. Además, la división de vinos y bebidas espirituosas de LVMH ha atravesado un periodo bastante más complicado que negocios como moda, joyería o Sephora. Durante la primera mitad del año, LVMH señaló que empezaban a aparecer signos de recuperación en vinos y bebidas espirituosas, pero todavía es una división que merece vigilancia. Mi valoración de la venta de Sir Davis es prácticamente neutral. No cambiaría una decisión de inversión en LVMH por esta noticia, pero me parece positivo que la compañía tenga disciplina para salir de proyectos cuando considera que el capital puede utilizarse mejor en otro sitio. Y ahora Beyoncé tendrá que demostrar si puede convertir Sir Davis en una gran marca, sin LVMH. Esta semana ha sido bastante diferente. No hemos tenido nuevas presentaciones de resultados dentro de la cartera entre el 10 y el 15 de agosto, y precisamente por eso he preferido no repetir nuevamente las cifras de las mismas compañías. Hemos recuperado primero un resultado que se había quedado fuera del noticiario anterior. Molson Coors y sus cifras muestran claramente un negocio bajo presión. Las ventas caen, el volumen cae todavía más, los costes aumentan, y el beneficio ajustado por acción disminuye más de un 20%. La buena noticia es que el flujo de caja libre ha mejorado considerablemente y la empresa mantiene sus previsiones. Pero para mí, el dato fundamental durante los próximos trimestres será el volumen. En Repsol tenemos probablemente la noticia más atractiva de la semana desde el punto de vista directo del accionista. Casi 16 millones de acciones han desaparecido definitivamente, y el nuevo programa de recompra continúa ejecutándose. Menos acciones significa que cada una de las restantes representa una parte ligeramente mayor de la empresa. Vodafone ha conseguido que Telenor confíe en su infraestructura para gestionar las comunicaciones internacionales de varios de sus mercados. No conocemos las cifras económicas del contrato, así que no debemos exagerar su importancia, pero demuestra que Vodafone puede utilizar su escala global para generar negocio más allá de sus propios clientes móviles. Procter & Gamble cierra definitivamente la etapa de John Mueller después de 38 años. Ahora Cyrus Giluricar concentra todo el liderazgo. La transición parece ordenada, pero tendrá que enfrentarse a un entorno de crecimiento moderado y costes elevados.
PepsiCo nos ha dejado bastante claro que quiere hacer hasta 2030, reforzar Norteamérica, crecer internacionalmente, y ganar presencia en el consumo fuera del hogar. Y LVMH ha decidido salir completamente de Sir Davis. Una operación pequeña para un grupo gigantesco, pero que vuelve a recordarnos que asignar bien el capital también significa saber cuándo abandonar una inversión. Si tuviera que elegir la noticia más positiva para un inversor por dividendos esta semana, probablemente me quedaría con Trochol. No porque haya anunciado una promesa, sino porque las acciones ya han sido realmente amortizadas. La noticia que más dudas me genera sería Molson Coors. ¿Genera caja? Sí, pero necesitamos comprobar si la caída del volumen termina estabilizándose. Y la noticia que más me sorprende probablemente sea Vodafone, porque es una parte de su negocio de la que normalmente hablamos muy poco y que podría tener más valor del que parece. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Cuál de estas empresas os parece que ha tenido la noticia más interesante de la semana? Molson Coors, Repsol, Vodafone, Procter & Gamble, PepsiCo LVMH. ¿Y cuál os preocupa más? Os leo en los comentarios. Y si os gusta seguir empresas reales, resultados y dividendos sin promesas imposibles, podéis apoyar el vídeo dejando un buen me gusta y suscribiéndose al dragón del dividendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, paciencia, disciplina y buenos dividendos.